empezar, buenos días a todos y gracias por venir a esta tercera conferencia de este curso. Hoy está con nosotros Rafael Rivero. Rafael fue maestro, ahora ya está jubilado y es miembro de la Sociedad Andaluza de Divulgación Científica. Como podéis ver, ha llenado la sala de aparatos hechos todos por él y nos va a mostrar cómo funciona. Y sobre todo nos va a dar un paseo a través de las diferentes formas de energía. Por favor, apagar los teléfonos móviles, que no llamen en preciso momento. Y bueno, pues te dejo con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir y en primer lugar quiero agradecer a Principia la invitación que me ha hecho a participar en este magnífico ciclo de conferencias que organiza los sábados, que yo creo que hace una labor impagable en la divulgación científica, algo de lo que estamos, creo, muy necesitados en este país. Bueno, primero voy a empezar por explicar un poco el título. Sabéis que le he titulado Un paseo entre las formas de energía, porque esto encierra una doble propuesta. Por un lado, metodológica, es decir, yo pretendo que esta charla sea como un paseo. Vamos a andar, a movernos entre el espacio, el tiempo, visitando personajes aquí, algún dispositivo allá, y que sea una cosa bastante informal y relajada. Y por otro lado, el contenido, sobre las formas de energía. He elegido este tema porque, a mi forma de ver, bueno, hay tres grandes razones. Una de ellas es que es un tema de permanente actualidad. Siempre se está hablando de sí, la crisis energética, el precio de la energía, algo que nos atañe directamente, el cambio climático, que al fin y al cabo no es más que un balance energético. Tenemos una fuente de energía, el sol, de la cual recibimos calor y, como nosotros estamos en el espacio, también radiamos, la Tierra radia hacia afuera. Pues bien, simplemente es una cuestión de sumar y restar. Recibimos calor, emitimos. Si recibimos más del que emitimos, pues nos calentamos. Entonces, es algo totalmente de actualidad por muchas razones. Segundo motivo, porque nuestra forma de vida depende mucho del uso que hagamos de la energía. Nuestro bienestar actual se debe a que utilizamos una cantidad de energía bastante importante, aunque no nos demos cuenta de ello. Si miramos algunos de los indicadores de bienestar, uno de ellos puede ser el consumo de energía eléctrica, pues es algo que tenemos totalmente asumido porque nos llega el recibo mes a mes. Podemos ver que en cualquier estudio serio, por ejemplo, yo he mirado la fuente que ha utilizado el Banco Mundial, la distinta cantidad de energía que consume por habitante y año distintos países. Entonces, por la parte de abajo tenemos países como Haití o Eritrea, Etiopía, que consumen alrededor de unos 50 kilovatios hora al año por habitante. Hasta, por ejemplo, en la escala alta tenemos a Noruega, que consume 26.000. Fijaros el escalón, de 50 a 26.000. No es que sea solo un indicador del bienestar, pero desde luego sí se ve la diferencia, ¿no? Entonces, indudablemente, el uso que vayamos haciendo de la energía y la necesidad que tenemos de crecer depende de que vayamos encontrando fuentes de energía bastante asequibles y abundantes. En tercer lugar, y último, porque creo que la energía es un concepto muy importante en el mundo de la ciencia para entender el mundo que nos rodea. Recuerdo haber leído en el libro que muchos conocerán, el libro de Feynman, Física, que en un momento de la introducción quizás decía que si por alguna circunstancia, por algún cataclismo, se perdiera todo el saber científico que tenemos y hubiera que transmitir una sola idea para que la posteridad pudiera rehacerlo, él pensaba que era la idea de átomos, de que todas las sustancias estaban formadas por átomos, que los átomos entre los átomos existía una fuerza de atracción y si se acercaban mucho una fuerza de repulsión. Bueno, pues a partir de este concepto él piensa que se puede reconstruir toda la ciencia y yo desde luego no soy quien para ponerle
pega a lo que dice Feynman. Pero permítanme al menos situar la energía, el concepto de energía, como la segunda idea que habría que salvar y transmitir a esa generación para que pudiera reconstruir el estado actual de la ciencia. Bien, pues dicho esto, vamos a entrar en materia y no funciona. Por favor. ¿De? Ah. Pues no, se niega. Lo siento, cosas del directo. Pues funcionaba ahora. Bueno, parece que sí. Vale, gracias. Bien, pues entremos en la energía. Ahí he puesto una diapositiva simplemente en plan introductorio de distintas fuentes de energía, ¿no? Bueno, por un lado, o formas de energía. Por un lado vemos la energía natural de esos rayos que caen, que es una energía intensa, fuerte, poderosa, incontrolada, y por otro lado vemos una ciudad iluminada en el fondo, donde estamos utilizando esa misma electricidad, pero de forma controlada, ¿no? Esta es nuestra situación actual. Entonces, vamos a ver cómo enfoco la conferencia. Pues en principio, vamos a retroceder a la noche de los tiempos y vemos el ser humano colocado sobre la Tierra, mirando por la noche el firmamento, y durante el día, pues bueno, el paisaje que tuviera a su alrededor. Indudablemente, el hombre estaba situado en el mundo, pero no tenía conciencia de que existía el mundo como tal, como lo conocemos hoy día. Pero, poco a poco, nuestra ciencia occidental, digamos que siempre se retrocede para ver sus orígenes al mundo griego. Pues nosotros vamos a retroceder al mundo griego, donde los primeros pensadores, hace 2600 años, al contemplar todo lo que nos rodea, esta diversidad que nos rodea, pues pensaron algo más. Es decir, vamos a ver qué subyace en todo esto. Evidentemente lo que nos rodea es algo muy complejo, pero a ellos se les ocurrió, bueno, pues ya que es lo complejo, vamos a dividirlo en partes y a ver dónde están, digamos, las sustancias elementales que forman todo. Y a eso le dieron varias respuestas. Algún pensador pues pensó en el agua, que estaba todo alrededor. Tales de Mileto, por ejemplo, hablaba del agua como el origen de todas las cosas. Pero también sus discípulos pues pensaban que sí, que podía ser el agua, pero también podía ser el aire. Al fin y al cabo, el agua, la lluvia, cae del aire. Pues de alguna forma el origen de todo está en el aire, ¿no? ¿Y qué decir del fuego? Como decía Heráclito, es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor está sujeto a unos ciclos, a unas transformaciones, y el fuego es un elemento que transforma. Y finalmente, por mucho que pensemos en estos elementos, nos queda un residuo de todo, que es la tierra. Si quemamos una rama verde de un árbol, pues tenemos por un lado el fuego que se libera, por otro lado el humo, que es el aire. Tenemos el agua incluso, porque está en la savia de las plantas, y al final queda un residuo, la tierra, que es la ceniza. Bien, pues sobre estos 4 elementos vamos a hablar de las formas de energía. Empecemos por el fuego y al principio es una forma de energía natural que el hombre tuvo que aprender a controlar, pero que una vez que empezó a controlarla, pues empezó a utilizarla para diversos usos. Por ejemplo, simplemente transformar la arcilla en un recipiente donde pudiera trasladar el agua, donde pudiera contener el grano. Y de ahí, incluso, aparte de transformarse en un elemento útil, luego ese elemento útil se dio cuenta de que podía embellecerlo, que fuera simétrico, que se le hicieran algunas incisiones para que fuera más agradable a la vista, o incluso transformarlo en una obra de arte, como esos leones de los palacios babilónicos con la cerámica esmaltada, para lo cual necesitaban evidentemente el fuego, o fundir incluso metales. Entonces, realmente esa forma de energía estaba ya controlada y disponible, aunque no se pensaba que sirvieran para otra cosa. Quizás a partir de ya la época helénica, y tenemos arriba una diapositiva, una foto, que muestra un panorama de la ciudad de Alejandría, como indica su nombre, fundada por Alejandro Magno,
donde se fundó la famosa escuela de Alejandría, en la que trabajaron muchísimos sabios, y entre ellos, ya en una época más cercana a nosotros, en el siglo I, Herón de Alejandría. Lo cito porque es el primero que utiliza el fuego como forma de energía, es decir, no solamente sirve para transformar las cosas, sino que además puede producir, por ejemplo, un movimiento. Famosa la heliopila de Herón, en la que con el vapor de agua produce un movimiento. Esta es la primera experiencia que vamos a ver. Tenemos aquí una heliopila casera, tiene un poquito de agua en su interior y vamos a calentarla para ver. Bien. Hay que esperar un poquito que el agua se caliente. Bien. Bueno, aquí tenemos otro modelo de Principia que funciona exactamente igual. Bueno, quizás más presentable que el que acabo de hacer. El funcionamiento es simple, este lo tenemos todo en nuestra casa, la máquina, esta máquina es la simple olla donde se guisamos, ¿no? Este está hecho con un trocito de tubo de cobre, aquí tiene una tuerca que se puede quitar, se rellena esto de agua y simplemente se calienta, y mientras esté saliendo ahí vapor tenemos una transformación de una energía, que en este caso es el fuego, la transformamos en movimiento. Esta es la primera idea en la que Herón ya da un paso más allá. Ya no está hablando de la simple utilización del calor, sino la utilización del calor como una fuente de energía para determinadas cosas. Parece ser que Herón no solamente no solo es famoso por esto, sino por muchos sistemas mecánicos que diseñó, y algunos con fuego que realmente él podía haber aplicado a la realización de algún trabajo, aunque no parece que lo hiciera. Sí hay constancia, en cambio, de que utilizaba estas fuentes de calor para un sencillo artilugio que consistía en calentar aire en un recipiente. Al calentar ese aire, el aire se dilataba, a través de un tubo esa presión elevaba el agua a un recipiente que hacía de contrapeso para abrir, por ejemplo, la puerta de un templo. Imaginaos esto en la antigüedad, el asombro que debía sorprender al público asistente, ¿no? Que se abrieran aquellas puertas del templo simplemente utilizando una fogata, ¿no? Un fuego. Bueno, esto me recuerda un poco a una anécdota que contaba aquí Ángeles Bosmediano, que estuvo aquí hablándonos del grafeno en el 2012, 2013 aproximadamente, en que nos habló de una anécdota relacionada con André Geim, uno de los descubridores del grafeno. Como sabéis, además de recibir el premio Nobel por el descubrimiento del grafeno, había recibido anteriormente el premio Ig Nobel por un experimento que le llamaba, bueno, Ángeles nos decía que lo conocía bastante bien, el experimento Chorra de los viernes, que consistía en, bueno, aplicar un campo magnético potente a una rana y hacerla levitar. Entonces, por eso le dieron el premio Ig Nobel. Y Ángeles nos contaba que en su despacho tenía, junto al diploma del premio Nobel y el del Ig Nobel, una carta que había recibido creo que hablaba de un predicador del medio oeste americano, preguntándole si también podía hacer levitar a una persona de 70 o 80 kilos de peso y si tenía que estar desnudo para flotar. Lo cual me hace pensar que evidentemente las técnicas y la ciencia ha avanzado mucho, pero a veces la mentalidad de determinadas personas pues sigue un poco anclada en el pasado, ¿no? Bien, pasemos ahora al siguiente elemento. El agua. Bien, el agua, evidentemente, si miramos el agua
en un estanque muy plácido donde no se mueve, no podemos pensar que de ahí podemos sacar mucha energía, salvo quizás con el calor convirtiéndolo en vapor. Pero el agua también se manifiesta en la naturaleza de muchas otras formas. Por ejemplo, un torrente impetuoso es capaz de arrastrar árboles, incluso rocas de un gran tamaño. Por lo tanto, parece lógico pensar, y ya desde la antigüedad muchos lo hicieron, ya al menos desde la época romana, se sabe, por ejemplo, esa inmensa rueda que está en Córdoba, es de la época romana. Simplemente es colocar esas paletas en el curso de la corriente y aprovecharlas para producir un movimiento con el cual se puede hacer un trabajo. Y de ahí, ¿cuál es el trabajo más, quizás, en que el primero se aplica? Pues la molienda del trigo. El trigo hay que convertirlo en harina y el procedimiento primitivo, no sé si se ve muy bien, aquí abajo tenemos una piedra de moler que se utiliza, manual, que se puede ver en cualquier museo arqueológico. Esta está tomada, no me acuerdo de qué museo exactamente, pero bueno, simplemente es una piedra más o menos de forma cóncava, se echa el grano y con otra piedra, dale que te pego, hasta reducir la harina. Este es un trabajo pues repetitivo, intenso, que quizás todavía, no sé si existe alguna tribu que lo sigue utilizando. Bien, pero ya te digo, desde la época romana, pues empieza a utilizarse esta fuerza de la corriente, pues para mover una piedra de molino. No sé si la veis desde allí, pero se trata simplemente de que aprovechamos, aquí no tengo un arroyo de donde represar el agua, lo lógico sería que aquí hubiese un arroyo, una presa, bueno, y simplemente una conducción de agua y por peso el agua impulsa la rueda y la rueda a su vez mueve la piedra de molino. Una aplicación sencilla que desde los tiempos romanos todavía hasta el siglo XX ha seguido utilizándose. Bien, como es lógico, no se quedó esto aquí, sino que esta energía no solamente se utilizaba para obtener la harina, sino como veis ahí en determinados grabados antiguos y en aquellas fotos, pues se utilizaba para muchas otras cosas. Por ejemplo, a la derecha tenemos un dibujo de Leonardo, en la que vemos allí arriba una rueda hidráulica, junto con un tornillo de Arquímedes, y lógicamente la rueda impulsa el tornillo de Arquímedes y el tornillo se utiliza para subir agua a una torre elevada. O abajo tenemos otro grabado en el que la rueda hidráulica impulsa, no sé si se ve bien desde lejos, una sierra que está vertical para aserrar tablones. O arriba tenemos un batán, como sabéis el batán se utilizaba con unos mazos para golpear los paños, por ejemplo las mantas de lana, para tupirlas y hacerlas más. Eso requería un trabajo manual intenso, mientras que el batán pues permitía golpear con mucha frecuencia. Y a pesar de ello, con los batanes se tardaba a veces 3-4 días en preparar una manta. O sea que pero bueno, ahorraba mucho trabajo. Y hablando del batán, me viene a la memoria otra anécdota, que en este caso es el capítulo 20 del Quijote, os recomiendo que le echéis un vistazo, en el que Sancho y Don Quijote, o Don Quijote y Sancho, se acercan de noche a un sitio, a un arroyo, porque tenían sed, ¿no? Pero a medida que se van acercando, como es de noche, empiezan a oír un ruido fortísimo y un sonar, un estrépito de hierro que los pone un poco pues, sobre aviso, sobre todo a Sancho, que dice, de aquí no me muevo yo, que no sea que... Claro, Don Quijote como caballero andante dice, no, yo voy. Entonces Sancho dice, no, aprovecha que es la oscuridad de la noche y le traba las patas a Rocinante para que no pueda ir. Hasta que a la mañana siguiente, después de pasar la noche un poco acongojado, pues descubren que es un batán el que ha producido ese estruendo. Y lo cuento a referencia porque tropecé, creo que fue en el 2005, que se celebró también el centenario de la primera publicación del Quijote, un artículo de José Manuel Sánchez Ron, que como sabéis, además de ser físico, es historiador de la ciencia y miembro de la Real Academia de la Lengua Española,
hacía referencia precisamente a este capítulo del Quijote para decir, porque claro, cuando por la mañana descubren que aquello era un batán, o sea, un artificio por el que no debían haber pasado ese miedo, pues Sancho se echa a reír y Don Quijote pues se mosquea un poco y dice, ¿cómo yo siendo un caballero estoy obligado a conocer los sones de una máquina de no sé qué? Y claro, Sánchez Ron utiliza esta respuesta para decir que esa mentalidad, y él debe saber muy bien de lo que hable, sigue todavía lastrando un poco el desarrollo de la ciencia en España, la lastró durante esa época y la sigue lastrando. Entonces lo cito porque creo que viene a colación y nunca está de más recordarlo. Bien, y hablando de Don Quijote, tenemos el otro episodio famosísimo, el de los molinos de viento, y esto nos da pie para pasar al aire. En el aire, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos también que el aire impulsa las nubes, vemos pasar las nubes, se lleva en otoño las hojas de los árboles, pero cuando sopla con fuerza arrastra ramas, incluso en determinadas ocasiones es capaz hasta de arrancar un árbol de cuajo, por lo tanto ahí hay una energía. Esa masa de aire en movimiento produce una energía. ¿Por qué no aprovecharla? Bueno, pues imaginaos sitios donde no exista una corriente de agua para obtener energía, podemos montar un molino. Evidentemente, antes de esto, el aire siempre se ha utilizado desde la más remota antigüedad, pero como vemos en aquel grabado egipcio, para navegar. Claro, un barco en realidad sobre el agua el agua le ofrece una cierta resistencia, pero relativamente poco. Se puede cargar con muchas toneladas de peso y colocando unas velas, el barco puede navegar perfectamente, servía como medio de transporte y desde la antigüedad se ha utilizado. Pero posteriormente, en lugar de poner las velas en el barco, pues se hicieron unas aspas y se convirtió en un molino también. Como vemos aquí, esperemos que esto sí, tenga corriente. Simplemente con una corriente de aire podemos hacer que el molino, las aspas del molino se muevan y mediante un mecanismo de transmisión, pues mover también una piedra de molino. ¿Bien? Como vemos aquí, el artilugio es bastante simple. Este no es exactamente como los molinos de viento que vemos en La Mancha, porque el sistema de transmisión difiere un poquito de este. No quiero tampoco que penséis que es exactamente igual. Aunque la transmisión es a través de madera, no se hace todavía con engranajes de hierro, ni mucho menos. Es prácticamente igual que este, pero ahora explicaré las diferencias, ¿no? Es igual que este, viene engrasado, aquí no le he puesto grasa por no brincar, pero bueno, si está engrasado va mucho mejor, ¿no? En lugar de estar el eje totalmente horizontal, el eje está un poco inclinado, en los molinos reales está un poco inclinado, ¿no? Y en cuanto al sistema de engranajes, está al revés, es decir, la rueda grande está aquí y la pequeña aquí, con lo cual obtenemos más velocidad en la piedra de molino. Pero salvo eso, es el principio básico de funcionamiento del molino es este. Con lo cual tenemos aquí otra fuente de energía aprovechable y lógicamente ya veremos que después le podemos sacar más rendimiento. Bien, pasemos a la Tierra. De la Tierra quizás sea un poco más difícil el pensar que algo que está aquí quieto se pueda obtener algo de energía. Pero algunas pistas hay. Por ejemplo, el magnetismo. De forma natural existen piedras que son capaces de atraer el hierro. No se sabe por qué, pero lo atraen. Tenemos el imán. Evidentemente es una forma de energía bastante desconocida, solamente hasta tiempos muy recientes no se ha desentrañado el por qué funciona el imán, pero bueno. A pesar de eso, a pesar de ser totalmente desconocida, tuvo su utilidad, que es la brújula. La brújula fue un instrumento inventado aprovechando la propiedad del magnetismo, que es que como la Tierra es un imán, pues cualquier aguja que esté imantada girará
hasta apuntar más o menos al norte, que debe ser por allí, aproximadamente. Bueno, pues este instrumento tan sencillo, le digo a los niños, a los pequeños que nos acompañan, muy fácil de construir, un corchito, un alfiler, una capsulita de alguna, el trozo de las ampollas que se utilizan algunas veces por donde vienen pues las inyecciones o las vitaminas, y otra aguja imantada, eso sí, hay que pasarla por un imán, ¿no? Hay que acercarla a un imán, pero es bastante fácil. Se pega encima y tenemos una brújula que nos está indicando al norte. Y podemos jugar con ella, ¿no? Es decir, podemos colocarla encima de la mesa, acercarle un imán de verdad, ¿no? Ver cómo hace el efecto, ¿no? Las atracciones y las repulsiones, ¿no? Si le acercamos el polo sur de este imán al polo norte suyo, pues existe una atracción. Si le acercamos el polo norte, se repele y gira en sentido contrario. Es muy sencillo de hacer y puede servir para muchas otras cosas más adelante. Bueno, pues dejemos el magnetismo de momento y pasemos a otra fuente de energía que podemos obtener de la Tierra. En principio, la electricidad. La tenemos presente en la Tierra, pero solamente se manifiesta en algunas circunstancias especiales. ¿Cuál de ellas? Pues una muy simple es simplemente tener dos metales diferentes. Esto, bueno, ahora hablaré un poco de ello, pero aquí tengo cobre y esto es aluminio. Bien, pues, ¿cómo obtener energía de ello? Vamos a colocar un papelito encima para separar los dos metales y lo voy a humedecer. No sé si el papelito será lo suficientemente grande, pero bueno. Lo voy a humedecer un poquito. Esto es agua con sal, aunque el bote sea de alcohol, pero no, es agua con sal. Se echa un poquito de sal en agua, se disuelve y es agua con sal, ¿vale? Colocamos la otra placa aquí y esto es una pila. Es decir, esto tiene electricidad. Vamos a medirla. Tengo aquí un microamperímetro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver, lo que vamos a hacer es conectar aquí, que no lo tenía, eso es. Vamos a conectar aquí esto es una resistencia eléctrica que la voy a poner en serie para limitar la corriente que pase por este microamperímetro. Y entonces, se ha soltado, vamos a ver, este es el positivo y este es el negativo, ¿no? Vale. Bueno, pues ponemos el positivo en el cobre y el negativo aquí, no, pues no conecta, así que le falta algo. Vamos a ver. Que se ha soltado este de aquí. Un momentito. Un momentito, que este se ha soltado de aquí. Este es el negativo. Lo voy a poner directo aquí. Lo he hecho bien. Este es el negativo y este es el... Este es el positivo. Pues debería ir. Bueno, tengo otra pila por aquí. Lo he probado antes, pero prometo que lo he probado antes. Vamos a ver. Este está aquí y este está aquí. Vamos a hacer la última prueba. Lo he probado, lo estoy probando al revés. No, pues no me va. Bueno, vamos a probar otro elemento que tengo aquí. Tengo aquí otro elemento que está hecho igual. No sé por qué me falla este. La verdad es que... Vamos a ver, luego lo probaré otra vez.
Este está hecho con discos de aluminio y de cobre intercalados. Lo único que pasa, bueno, tiene entre el disco de aluminio y el disco de cobre hay un papel humedecido en agua con sal y luego están apilados, es decir, hay un disco de aluminio separado del papel, el disco de cobre, y luego ese elemento se repite varias veces, ¿vale? Bien, vamos a coger la resistencia porque esto tiene que dar más. Bien, la resistencia viene aquí y esto lo vamos a conectar al polo negativo. Aquí. Bueno. Bien, este sí. Bueno, como veis, tenemos la pila por un lado, tenemos una resistencia que he intercalado aquí para limitar el paso de la corriente y eso es. Y este para cerrar el circuito. Como veis, simplemente con el contacto de dos metales tenemos un paso de corriente bastante apreciable. En este caso está marcando 70 microamperios, pero bueno, con esto se puede lograr, yo he logrado llegar hasta 90 y tantos. Lo que pasa es que esto lo preparé hace un par de días para no montarlo aquí, que es bastante laborioso, y con el tiempo esto evidentemente la energía no la da de forma gratis, sino que aquí se produce una reacción química y claro, la reacción química termina por corroer los contactos, con lo cual hay que desarmarlo y volverlo a limpiar. Veis que aquí está oscurecido. Este lo he montado esta mañana, pero claro, venía ya bastante sulfatado, ¿no? Y entonces lo mismo el papel no me hace buen contacto. Vamos a intentar poner otro papel más grande. Que cubra mejor, a ver si sola me va. Pero bueno, este es otro experimento que los pequeños pueden hacer en casa sin problemas. Si os buscáis un par de metales diferentes, con cualquier par de metales va. Lo que pasa es que va mejor con unos metales que con otros. Vamos a ver. Vamos a humedecerlo un poquito. Vamos a colocar este encima. Y vamos a ver si conseguimos ver un poquito de paso de corriente aquí. También podemos utilizar la resistencia para limitar un poco el paso de la corriente, ¿vale? Vale. Tenemos aquí la resistencia. Y tenemos este que es el positivo en principio. ¿Debería ser este? Sí. ¿Veis? Ahora sí funciona. Es que antes no hacía buen contacto. ¿Veis? Este es un solo elemento, cobre-aluminio, y nos da unos 20 y tantos microamperios, cuando el otro nos daba 80, pero puede dar bastante más. Bien, pues esto es una experiencia que podéis hacer fácilmente los chavales. Necesitáis dos metales distintos, en este caso yo he utilizado cobre y aluminio, pero con los que mejor van es con cobre y con zinc. Si yo no tenía zinc, es otro metal, pero se puede hacer con cobre y estaño, cobre y hierro, claro,
Podéis probar diversos metales y veréis que no todos van a dar la misma cantidad de electricidad. Dan poquita, desde luego, pero veis que simplemente de elementos que hay en la Tierra, con un simple contacto entre ellos y una reacción química podemos obtener energía. Energía que nosotros utilizamos o empieza a utilizarse de una forma bastante científica y esto nos va a producir un avance importante en la ciencia a partir del invento de Volta, la famosa pila de Volta. Abajo veis una reproducción de la pila de Volta hecha simplemente pues como yo he hecho esta, pero bueno, mucho más grande, con discos de mayor tamaño, de cobre y zinc, pero al fin y al cabo esto es lo mismo que una pila de Volta. Entonces, es verdad que da una energía pequeñita, pero tiene la ventaja de que acumulando, cuantos más discos pongamos, más diferencia de potencial, más voltaje nos va a dar. Y lógicamente, si utilizamos otro tipo de pila, como la que vemos arriba, ¿no? Vemos unos recipientes que están en comunicación unos con otros y tenemos allí colocado una placa de zinc, una placa de cobre, una placa de zinc, podemos obtener unas cantidades de energía apreciables. Bien, con esto hemos dado un repaso, digamos, a los 4 elementos clásicos, lo que pensaban los griegos que constituía todo, desde el fuego hasta la tierra. Y con estas técnicas, digamos, llegamos a un punto que es una bisagra entre lo antiguo y lo moderno. Llegamos a lo que se llama la revolución científica, con figuras como Galileo o Newton. Newton lo califica mucho como el último científico de los antiguos y el primero de los modernos. Ahí hay una transición a partir de la cual empieza a dispararse el conocimiento científico de una forma exponencial casi, ¿no? Hasta nuestros días. Por lo tanto, yo he centrado dos puntos en el avance de la ciencia y el avance de la técnica. A partir de estos momentos se producen de forma simultánea y cada uno se realimenta al otro. Ciencia y técnica, a partir de estos momentos, son elementos que van a impulsar una revolución en nuestros días, sobre todo en relación al uso de esas fuentes de energía de una forma más intensa. Para ello, vamos a centrarnos en primer lugar, pues, en determinados descubrimientos científicos que van a posibilitar esto. En primer lugar, Ørsted, un físico danés, realiza un experimento crucial, algo que va a significar, va a tener una carga, a pesar de ser muy sencillo, va a tener una carga importantísima en el desarrollo posterior de la ciencia. Bien, aquí tenemos una aguja imantada y una barra metálica por la que puede circular la corriente eléctrica. Bien, como vemos, la aguja imantada está apuntando en una determinada dirección. Vamos a producir vamos a poner en marcha la fuente de alimentación y vamos a mandar una corriente eléctrica a través de este hilo conductor, ¿no? En este caso es una barrita, para que no haya dudas, no es de hierro, es de latón, con lo cual no hay interacción con el hierro, no hay interacción magnética. Bien, haciendo pasar una corriente eléctrica, vemos que la aguja se desvía, ¿vale? Y además se ha desviado en esta dirección, ¿no? La punta se ha ido hacia allá. Pero si invertimos el sentido de la corriente, es decir, hacemos que la corriente pase ahora en sentido contrario, la aguja se desvía en sentido contrario también. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta es otra cosa que podéis hacer también los pequeños. No hace falta que haya ahí una aguja tan grande, sino con la brújula que os he enseñado antes, ponéis un cablecito encima y una pila y hacéis pasar la corriente y veréis cómo la aguja se os desvía. Bien, ¿qué nos está diciendo esta experiencia? Pues nos está diciendo que esa corriente eléctrica de alguna forma interacciona con el imán. Es decir, la corriente eléctrica tiene propiedades magnéticas, digámoslo así. Bien, tendría que pasar un poco de tiempo, pero hay una figura que además aquí
tiene mucho más sentido hablar de ella, que es Faraday. Esta sala se llama Sala Faraday, si no me equivoco. Bien, pues Faraday es un científico cuya vida es conveniente leer porque es muy instructiva. Veréis, Faraday fue una persona excepcional en muchos aspectos. De pequeño no recibió una instrucción muy esmerada. De hecho, salió pronto del colegio y a los 14 años sus padres lo colocaron de aprendiz en un taller de encuadernación. No tenía más instrucción, pero sí tenía una voluntad, una chispa. Esto me recuerda a una obra que hay por ahí de un biólogo, René Dubos, que se llama Un Dios interior o algo así. Bueno, pues esa chispa que tenía dentro, que le impulsaba a leer lo que llegaba allí al taller de encuadernación, y poco a poco se fue interesando por los aspectos científicos y demás. Acudía a las charlas que se daban, charlas divulgativas de este tipo, que se daban ya en su época. Estamos hablando de 1800, principios de 1800, o sea que estamos hablando de 200 años largos atrás. Pues la Royal Institution de Londres daba charlas divulgativas y Faraday asistía a estas charlas divulgativas y tomaba apuntes. Y luego, cuando ya tenía una buena colección de apuntes, los encuadernó, formó un libro y se las mandó a Davy, que entonces era una figura allí en la Royal Institution. Bien, Davy al principio no le echó muchas cuentas, pero uno de sus ayudantes, su ayudante tuvo un accidente de laboratorio y se quedó sin ayudante. Y entonces se acordó de aquello que le había enviado Faraday y lo llamó. Y desde el momento en que puso los pies en la Royal Institution ya no volvió a salir. Toda su vida la dedicó consagrada allí y la labor científica que hizo fue admirable. Bueno, vamos a ver algunas cosas de las que hizo Faraday. Ya teníamos la idea de que una corriente eléctrica pues crea un campo magnético. O sea, que Faraday, una de las cosas que se le ocurrió, pues fue la de hacer una bobina de cobre, hilo de cobre, por donde pudiera pasar la corriente eléctrica y situarla más o menos alineada con un imán, ¿vale? Entonces, si a esta bobina le hacemos pasar una corriente eléctrica, vamos a ver qué ocurre. ¿Habéis visto? Hay una repulsión. Es decir, el simple hecho de que pase una corriente eléctrica produce una repulsión en la bobina. La bobina intenta girarse e intenta, vamos a poner el imán más en línea, así. Pues se vea claramente que es una repulsión, ¿veis? La empuja hacia afuera. Si hacemos pasar una corriente eléctrica, sí, lo voy a repetir, pero ahora lo voy a hacer al revés. Por cierto, si alguien quiere comentar algo, está libre de hacerlo, sí, preguntar cualquier cosa sobre la marcha, que no os quedéis con dudas, sino al final pues también podemos hablar un poquito. ¿Veis? Ahora voy a hacer pasar la corriente, pero en sentido contrario. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, ahora ha sido atraído por el imán. Bueno, ¿qué nos está demostrando este experimento? Pues que el simple paso de una corriente eléctrica convierte esta bobina, que no tiene nada de hierro, es simplemente cobre puro, en un imán, con sus polos, polo norte y polo sur, porque interacciona con el imán. Bien, el siguiente paso es, bueno, hemos visto una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, es decir, digamos, un fluido en movimiento, no llamemos todavía un fluido de electrones porque no se sabía que existían, no sabía. Pues tenemos un fluido en movimiento que se transforma en un imán, que se puede transformar en un imán. Y a la inversa funcionará, es decir, si yo tomo una bobina y muevo el imán, ¿qué pasará? Vamos a verlo. Entonces vamos a utilizar el microamperímetro que tenemos aquí. Bien.
es esta y esta. Estos son microamperímetros. Perfecto. Lo vamos a conectar aquí. Y tenemos aquí el positivo. Lo vamos a conectar. Aquí. No está conectado aún. Vamos a ver. Bueno, falta aquí. No lo he conectado. Este lo bobina, este el otro. Esto la resistencia. Va. Bueno, pues ya lo tenemos preparado. Una simple bobina hecha de hilo de cobre, enrollada, y tenemos un imán. Entonces, si tomamos el imán y hacemos que entre en su interior, vemos cómo la aguja se está desplazando, ¿vale? Si ahora lo sacamos, veremos, bueno, en realidad esto habría que hacerlo con un microamperímetro que tuviera el cero en el centro, con lo cual podríamos ver la corriente en dos sentidos. Como no dispongo de él, pues lo voy a sacar lentamente, pero se ve que la aguja intenta girar hacia la izquierda. Bien. ¿La ves? ¿Desde allí? ¿No la ves? Bien. Bueno, como vemos, si lo introducimos lentamente obtenemos una cierta cantidad de corriente, ¿vale? Pero si lo introducimos a mucha más velocidad, veis que la corriente es mucho más fuerte. Luego, prácticamente estamos demostrando que no solo el paso de la corriente eléctrica al fluido crea un imán, sino que el imán en movimiento hace que ese fluido, que de alguna forma está en el hilo de cobre, se desplace y por lo tanto nos cree una corriente eléctrica. Estos dos principios son los del electromagnetismo, que nos pueden permitir desarrollar otras muchas ideas. Por ejemplo, ¿sería posible trasladar la corriente eléctrica de un bobinado a otro sin que se toquen? Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos aquí unas piezas de hierro, ¿vale? No son imanes, como se ve, no se quedan pegados. Y lo que vamos a hacer es un montaje relativamente sencillo. Vamos a colocar esta pieza de hierro, este cilindrito y colocamos aquí una bobina. Vamos a colocar esta otra bobina aquí. Hay que decir que los hilos de estas bobinas no se tocan, porque las bobinas están bobinadas alrededor de un tubito de PVC, por lo tanto que es aislante. Esto no deja pasar corriente eléctrica, ¿vale? Y vamos a cerrar aquí, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a medir la corriente por este dispositivo, que yo creo que tiene que funcionar porque estaba conectado con esa bobina. Bien, pues vamos a coger y vamos a hacer pasar la corriente eléctrica por esta primera bobina, ¿vale? Esta segunda es la que está conectada al medidor. Entonces vamos a hacer pasar corriente eléctrica por esta primera, la que está aquí a este lado, ¿vale? No sé si... Bien, sí. ¿Veis? Nada más que conectar, ¿qué habéis visto? Ha pasado una corriente... Pero aparte de la chispa que hay aquí, mirad la aguja. Es verdad, la chispa es lo más atractivo, ¿verdad?
pero habéis visto que nada más que conectar se produce la aguja se mueve, y cuando desconecto, o sea, cuando conecto, la aguja se mueve, pero se queda desconectada y ya no se mueve más. Si desconecto, la aguja vuelve a moverse, ¿vale? Bien, pero fijaros que yo la corriente está pasando por esta primera bobina y sin embargo se está trasladando la corriente eléctrica como por arte de magia a la otra, ¿vale? En realidad no es magia, tiene su explicación. Bien, pero no solamente eso, ese es el principio del transformador, ¿eh? Es decir, nosotros, el transformador, los transformadores, por ejemplo, aquel que tiene la fuente de alimentación, no es más que un bobinado, por el que pasa una corriente eléctrica, y otro segundo bobinado arrollado en torno a este, del que obtenemos la corriente eléctrica. Pero regulando el número de vueltas de un lado y de otro, podemos hacer que la tensión que tengamos en un sitio sea más alta o más baja que la que tenemos en principio. Bueno, voy a dejar conectada la corriente un momentito para observar otra cosa curiosa. Habéis visto cómo he montado esto, ¿no? Bien, ahora está pasando una corriente eléctrica. Mirad. ¿Se ha quedado pegado? No, no es magia. Simplemente, efectivamente, al paso de la corriente eléctrica, ¿qué ocurre? Claro, la bobina es un imán. Al ser un imán, el hierro es magnético. Por lo tanto, hemos convertido la bobina en un electroimán. Ya ahora todavía queda un magnetismo residual ahí. Cuando pase un rato, se despegará. Porque pero lo hemos convertido en un electroimán, ¿vale? ¿El qué? Aquello, pues vente un día aquí a la charla de Principia, precisamente es una jaula, hablando de Faraday, es una jaula de Faraday, pero no vamos a hablar de ella ahora. ¿Qué estábamos hablando? Bueno, esta es una aplicación muy importante, ¿eh? El electroimán se utiliza para muchas cosas, fijaros, todavía tiene aquí magnetismo remanente. Bueno, pero otra cosa para la que puede utilizarse. Ya tenemos dos aportaciones de Faraday importantes al campo del electromagnetismo, ¿eh? Pero hay una más que vamos a ver. Vamos a ver, voy a conectar esta aquí. Y voy a conectar esta aquí. Bueno, vamos a ver si medio funciona. Y es esta. ¿Qué es esto? Pues un simple motor. Digamos que es uno de los antecesores del motor. Sí, pero eso porque yo le estoy tocando al cable. Estás muy atento, ¿eh? Hay que estar atento a todas estas cosas. Bien, digamos que es un principio de motor. Claro, evidentemente no es un motor muy importante, no es un motor que tenga un gran rendimiento, pero es, digamos, el padre de todos los motores que se utilizan actualmente. Y no tiene bobinado, simplemente es un imán por el que está pasando una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va en un sentido, digamos que, por ejemplo, asciende a través del imán, pero luego baja, llega a este disco de cobre, el disco de cobre lo reparte por estas barras y sale por aquí. Entonces, tenemos una corriente eléctrica en un sentido y otra corriente eléctrica en otro sentido. ¿Qué pasa? Esas corrientes eléctricas se están convirtiendo en imanes y esos imanes tienen los polos opuestos, con lo cual se repelen. Ya tenemos ahí una fuerza que impulsará a este motor. Ya digo que en principio no es un motor muy eficiente. Sin embargo, es curioso que el primer ministro británico en una ocasión le preguntó a Faraday, porque estaría viendo uno de estos... bueno, en realidad el motor era más parecido a aquel, ¿no? El que él montó, ¿no? Que por cierto creo que es uno de vuestros módulos que tenéis ahí, ¿no? En la sala. Bueno, pues el primer ministro le preguntó que eso para qué servía. Eso me lo han preguntado a mí muchas veces también. Dice, bueno, esas cosas que hace, ¿para qué sirve? ¿Vale? Y Faraday tuvo una respuesta, bueno, se habla de dos tipos de respuestas. Una le dijo, bueno, pues ¿para qué sirve un recién nacido? Y por otra parte le dijo, bueno, algún día podrá grabar esto con impuestos. No sé para qué le dio la idea, pero
pero se la dio, vamos. Bien, como decía, este motor no es muy eficiente. Sí tengo por aquí otro motorcito, un poquito más, que se basa en los principios del electromagnetismo, pero un poquito más elaborado, a pesar de ser tan pequeñito. Ya esto se va pareciendo mucho más a los actuales. Fijaros, es un bobinado de cobre alrededor de un tapón de corcho, con una pila y situado entre dos imancitos, ¿no? Esto en principio debería funcionar. Debería funcionar. Vamos a cerrar el circuito, efectivamente. ¿Veis? Un motorcito, este sí se parece mucho más a los actuales. Un bobinado dentro de un campo magnético. Mientras esté pasando la corriente, la corriente que pasa a través del bobinado, pues ya sabemos que lo convierte en un imán. Como está situado entre polos magnéticos, pues tenemos ahí unas repulsiones que harán que esto esté girando y tendremos un motor del que se puede sacar fuerza útil. Bueno, tengo que decir que este módulo no lo he hecho yo, es de un amigo mío, Javier Arcenegui, que también es un manitas y ha tenido la gentileza de prestármelo para esta intervención. Bueno, pasemos ahora de Faraday y pasemos un poco a la técnica, ¿no? Y mientras voy a ir poniendo en funcionamiento este aparato a ver si... Bueno, pues como hemos hablado antes, ciencia y técnica se retroalimentan y coinciden las dos en el mismo momento en el que se produce la llamada revolución industrial. Cuando estamos hablando de estos experimentos de Faraday, ya estaba en marcha la revolución industrial, que arranca en Inglaterra, pues primero con el uso en la obtención de cada vez de mayores cantidades de hierro y ese hierro con mejores cualidades mecánicas para producir cosas, gracias al uso del carbón, del coque, del cual existían abundantes minas allí en Inglaterra. Y por otro lado está en digamos, sucesivos perfeccionamientos que tiene lugar la máquina de vapor. La máquina de vapor, al final, lo que hace es aprovechar la idea primitiva de Herón, que tenía ya, pues estamos hablando del siglo I, al siglo 1700 años, 1500, entre 1500 y 1600 años, ya hubo muchos, aunque la máquina de vapor se le adjudica o está siempre relacionada con Watt, o Watt, se pronuncia, aunque está relacionada con él, ya existían inventos anteriores sobre la máquina de vapor. Lo que hace Watt es mejorar inventos anteriores. Existían máquinas más primitivas como aquellas, después perfeccionadas como la de Newcomen, pero todavía bastante poco eficiente. Es verdad que podían producir un trabajo, pero a costa de consumir una gran cantidad de combustible. La máquina de vapor de Watt, ahí tenemos un ejemplo de ella, pero evidentemente sufrió distintas transformaciones. Lo mejoró simplemente porque las primeras máquinas lo que hacían era calentar el cilindro, donde el vapor de agua se formaba, pero luego lo enfriaban. Y luego lo volvían a calentar y luego lo enfriaban. Luego tuvo la idea de utilizar un lugar de enfriamiento distinto del de calentamiento, con lo cual se ahorraba mucha energía. Y posteriormente, bueno, o en la época de Watt, se inventaron otras máquinas térmicas, pero evidentemente la máquina de Watt fue fundamental para el desarrollo posterior de muchísimas cosas que revolucionaron el mundo, entre ellas, por ejemplo, las locomotoras. Se hacen, a partir de esos momentos se pueden construir máquinas que arrastren grandes cantidades de peso y por lo tanto sirvan para el transporte. Vemos diversas formas de locomotoras y por supuesto máquinas que movidas por vapor se aplican a diversos campos, a la agricultura, en las cosechadoras, en una máquina de tejer para mover los buzos, máquinas para la industria, etcétera. En la época de Watt también se inventa
otra máquina térmica que mejora y que de hecho hasta hoy es la que produce mayor rendimiento, que es el motor Stirling. El motor Stirling está inventado hacia el año 1820, 1830 aproximadamente, no lo recuerdo con exactitud, pero a diferencia de la máquina de vapor, no funciona con vapor de agua, sino simplemente con aire caliente. Aquí tenemos un prototipo de motor Stirling, que no sé si lo he puesto, bueno, todavía está muy frío, esperemos que vaya calentándose un poquito. Consiste básicamente en un motor de aire caliente. En este caso el aire está encerrado en el interior de estos cilindros, ¿vale? Dos que tenemos aquí. Tenemos esos cilindros que aquí hacen el papel de pistones, están encerrados en otros llenos de agua. Lo que pasa es que este agua es agua caliente, se va a calentar, en este caso yo la estoy calentando con una resistencia de lavadora, y esta que es un depósito de agua fría, ¿vale? El principio del funcionamiento de este motor pues es más o menos el siguiente. Como el agua aquí está caliente, todavía está poco, está templadita nada más, se supone que va a calentar el aire que está encerrado dentro de este cilindro. Bien, al calentarlo ese aire se dilatará y intentará subir, con lo cual nos va a impulsar la rueda. Estos cilindros están comunicados interiormente a través de este tubo que veis debajo. Hay un tubo de cobre abajo que entra por el interior de estas papeleras, que yo utilizo como cilindros, y aunque ahora no se ve, pasan por el interior y llegan más o menos hasta esta altura, con lo cual el aire que está dentro de esos cilindros se comunica. Bien, entonces, hemos dicho cuando aquí el aire se dilata, impulsa este cilindro hacia arriba, pero además cuando llega al punto más alto, que sería este, aquí ya no puede seguir expandiéndose más. Por lo tanto, si quiere seguir expandiéndose, tiene que pasar por el interior del tubo e irse al otro cilindro. Claro, el otro cilindro todavía está bajo un poquito, este está un poquito bajo, así un poquito más alto, ahí, más o menos. Bueno, intentará llegar a este cilindro y terminará de moverse hacia acá. Bien, terminará de hacerle esa expansión. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos la rueda sigue girando? Claro, este está lleno de aire, pero cuando baja, el aire se impulsa hacia el otro cilindro, ¿vale? Bien, lo que pasa es que me parece que se me ha aflojado aquí, más o menos. Se me ha aflojado esto. Bien, hemos dicho entonces, al bajar, este va a impulsar el aire hacia el otro cilindro y cuando llegue allí se volverá a calentar, volverá a dilatarse y volverá otra vez a repetir todo el ciclo. Bien, vamos a esperar que alcance una temperatura más adecuada y mientras tanto, pues vamos a ver. Una cosa importante en la construcción de este motor es que los dos cilindros tienen que estar desfasados. Es decir, como veis, uno está ahora mismo horizontal y el otro debe estar perpendicular hacia abajo, ¿vale? Eso es fundamental para que funcione y el ciclo pueda desarrollarse con toda normalidad. Bien, vamos a esperar un poquito que se vaya calentando. La verdad es que tenía que haberlo puesto en funcionamiento antes. Todavía es pronto. Todavía es pronto. Bueno, mientras tanto, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Queréis que comentemos alguna cosa? Vale, pues vamos a esperar entonces. Un momentito, vamos a purgar aquí. Está todavía frío.
Ah, es que se ha desfasado. Esto se ha desfasado. Claro. Así no puede funcionar. Que se ha aflojado. Disculpadme, pero estas cosas... Bueno, esto se me ha descompensado de mala manera y la verdad es que estaba funcionando perfectamente, pero claro, al moverse los cilindros, al moverse los pistones ya se me ha ido un poquito. Esperemos que no le falte agua. Nos falta un poquito de agua. No termina de ir. Sí, tiene que haber agua aquí. Bueno, pues disculparme, pero no parece que ahora vaya a conseguir ponerla en funcionamiento.
No va todavía, no va porque hay algo al descompensarse un cilindro con otro, hay algo que le impide, hay demasiada presión en el interior o algo. No termina de ir. Lo siento porque la verdad es que ha estado funcionando, funcionó ayer y funcionó esta mañana y de momento no sé qué ha pasado ahí que no me va. Así que bueno, de todas formas vamos a darle un poco de tiempo y al final vamos a cerrar ya la conferencia, pues porque nos estamos pasando, llegando al momento actual, ¿no? En el momento actual, todas estas fuentes de energía que tenemos, que hemos obtenido del aire, de la tierra, del agua, tenemos que seguir utilizándolo, si bien en otra forma, hoy en forma de electricidad. Vamos a seguir utilizando el agua, ¿no? Ayer arriba a la izquierda tenemos una central hidroeléctrica donde utilizamos la presión del agua para mover, en este caso no un molino como allí, sino mover unos generadores eléctricos que nos permitirán utilizar esta energía que tenemos allí en los pantanos, en el salto de agua, utilizarla en nuestras casas. Vamos a seguir utilizando también el aire, pero evidentemente no en forma de molino de viento, sino esos aerogeneradores con unas palas de mayor eficiencia que nos producirán también electricidad. Y por supuesto de la tierra vamos a seguir extrayendo elementos. Uno de los elementos más abundantes es el silicio, con el cual podemos producir paneles fotovoltaicos que transformarán la luz del sol en electricidad. Y en cuanto al fuego, también lo vamos a utilizar, pero no tenemos que tenemos que continuar aumentando la quema de combustibles fósiles. Tenemos una fuente de calor que es el sol, que concentrándola adecuadamente, ahí tenemos una foto de una central termosolar, concentrando el calor del sol, podemos producir una buena cantidad de calor y con ellas y con el auxilio de estos motores, motores de este tipo, motores Stirling, que deberían estar funcionando, pues con el uso del motor Stirling que se está utilizando hoy en las centrales termosolares, también llegar a producir electricidad. Con esto cerramos el ciclo, hemos empezado con los 4 elementos y terminamos con los 4 elementos, pero utilizados de una forma mucho más eficiente. Y por mi parte nada más, os agradezco la compañía en este paseo que hemos dado y agradezco mucho vuestra atención. Gracias. Lástima el motor. Bien, estoy abierto si queréis alguna pregunta, alguna cosa que queráis que comentemos. ¿Hay preguntas? Las latas esas están por debajo, no tienen tapa, No, ¿no? no, estas tapas, exactamente, estas tapas están huecas, y el tubo de abajo llega al interior, llega más o menos a esta altura, con lo cual el aire que está en el interior de los cilindros se comunica uno con el otro. Pero yo digo que no sé por qué, bueno, yo puedo asegurar que esta máquina ha estado funcionando 3 días seguidos, la llevé el año pasado a la Feria de la Ciencia de Sevilla y ha funcionado 3 días seguidos sin problema. Ayer por la tarde estuvo funcionando, esta mañana ha estado funcionando y de pronto no sé, vamos, me figuro que es que al desajustarse de aquí, pues está casi a punto de arrancar, pero no termina de arrancar del todo. Ya casi va, pero no termina de ir porque tiene aquí mucha resistencia. Tiene mucha resistencia y no sé exactamente a qué se debe. Vamos a ver, porque ya tiene temperatura para que funcionara.
No termina de ir. Sigue teniendo mucha resistencia. No sé si es que está ya demasiado caliente. No, todavía le falta temperatura. No ha llegado ni a 80 grados. O sea que debería funcionar. Debería funcionar, pero vamos a ver. En el momento que deje de ofrecer resistencia, a ver. Es que no sé si le falta. No. Se puede que se haya condensado mucho vapor dentro y no lo haya purgado a tiempo. Porque presión hay, cuando abro el grifo sale presión. Pero... Ay, vamos a ver. Esto es... No termina de ir. Vamos a hacer un último intento. Es que tendría... No sé si es que se ha aflojado de aquí. A ver. No termina de ir. Sí, esto suele pasar, vamos. Uy. Esto es demasiado. Bueno, os aseguro que funciona. Así que fantástica bueno, la máquina. Perdón. Yo me gustaría dedicar este aplauso, inmerecido por mi parte, pero a mi familia, particularmente a mi mujer, porque esta Navidad la verdad es que le he dedicado poco tiempo preparando estos cacharros y sobre todo ha aguantado sin resistir y sin protestar que le llenara el salón de diversos artilugios. Yo creo que se lo merecen ellos. Un aplauso para ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues como ya sabes, cada vez que acaba una charla damos el rodillo antigravitatorio, pues ya te lo has ganado también, así que bienvenido a la orden. Muchísimas Muchísimas gracias para mí también pues, de estar con vosotros. Enhorabuena y fantástica. Y siento que no hayáis podido ver esto en funcionamiento, todo, pero bueno. En la Feria de la Ciencia de Sevilla podéis venir a verlo, que estará expuesto de nuevo. Bueno, yo este año no pensaba llevarlo, pero bueno. Seguramente estará por allí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias para vosotros.